Hola, buenas tardes, mis queridos oyentes, tanto para la iglesia como para los que no son de la iglesia, los que están ahí fuera, los que están adentro, bueno, especialmente para la iglesia. Le voy a compartir este capítulo de Juan, capítulo 12, ¿eh? Donde Jesús es ungido en Betania. ¿Mm? 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Mm? Este versículo nos dice, ¿mm? Este versículo nos dice, no, este versículo nos habla de Jesús llegando a Betania, donde vivían Lázaro, María y Marta. Jesús amaba a esta familia, Jesús amaba mucho a esta familia y venía a visitarlo antes de su crucifixión. ¿Ve? Jesús amaba tanto a esta familia que antes de su crucifixión, porque ella lo sabía, cuando él vino a visitarlo a ella, a ellos, a Lázaro, al que resucitó de los muertos, a María y a Marta. María era la que cuando Jesús llegó a visitarlo, se echó a sus pies en su reposo, ¿no? En el reposo de Jesús, a escuchar todas aquellas cosas maravillosas que él le contaba, que le hablaba de la resurrección, supongo yo que sería la resurrección, todo le hablaba, ¿no? Y María, afanada en la cocina, pero bueno, haciendo una comida igual para el maestro, haciendo una comida y ella se creía, decía, no, está el maestro aquí, vamos a hacer esa comida, una comida maravillosa, ¿no? Y Lázaro estaba allí también porque habían resucitado a su hermana en agradecimiento. Marta estaba preparando esa comida al Señor, y supongo que a los demás apóstoles que estaban allí, a los 12 con Jesús, ¿eh? Y y Marta y María vino a los pies de Jesús, que era lo que nunca se le, que era lo que nunca se le iba a quitar, escuchar al maestro, hablar de la palabra, del evangelio, de la salvación, bueno, de su crucifixión, de su resurrección. Seguro, supongo que él le diría que al tercer día él iba a resucitar y todo. Bueno, vamos a seguir. Y le hicieron, perdón, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús, ¿verdad que sí? Allí esperando a Marta que haga la cena, ¿verdad? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo, una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con su lágrima. ¿Mm? Y lo enjugó, espera, perdón, sí, lo enjugó su mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con su cabello. Lo enjugó con su cabello y la casa se llenó del olor del perfume. Vamos a ver la introducción. Mira, aquí no dice, no, este versículo 2 nos dice, entonces, en este versículo, María, la hermana de Lázaro, sirve una cena a Jesús. Ella muestra su amor, ella muestra su amor, muestra su amor y gratitud hacia él. Es un ejemplo
de cómo debemos amar y servir a Jesús en nuestra vida diaria. Es una manera de ver nosotros hoy en día lo que hizo María con el perfume de nardo que cogió para ungirle los pies al maestro y enjugarlo con su pelo. Entonces es una manera, que nos dice este versículo, cómo debemos, ¿no? Así es un ejemplo. Es un ejemplo cómo debemos amar y servir a Jesús en nuestra vida. Es cómo tenemos que servirle a Jesús en nuestra vida. ¿Y cómo debemos servirle a Jesús en nuestra vida? ¿Cómo? Siendo fiel, aceptándolo como nuestro único Salvador, como nuestro dueño, como nuestro Salvador, solamente ante Él, inclinarnos solamente ante Él, porque Él es Dios, y Él es real, así como hizo María, que no le importó el precio del perfume, a ella no le importó eso, ella solamente vio el amor de Jesús, el amor de Jesús que resucitó a su hermano, estuvo con ellos. Ella escuchó todo lo que Jesús le decía, ¿no? Allí ella en vez de estar afanada como Marta en la cocina, ella fue a su reposo, a sus pies, a reposar su cabeza en las rodillas del Maestro de Jesús y a escuchar esa maravilla que él hablaba. Yo supongo que hablaba, que como era el Maestro, ¿no? Cuando predicaba la palabra con esa sabiduría y con ese amor y con esa misericordia hacia nosotros, hacia los que estaban allí, hacia nosotros, porque hoy en día, aunque no lo veamos, Él es el que está allí, el que intercede por nosotros ante el Padre, ¿no? Yo digo que supongo que Él le mostrará al Padre las heridas, ¿no? Las heridas que Él tiene en los pies, en las manos, ¿no? Y cuando el Padre igual ve la maldad que hay ahora mismo en el mundo, ¿no? Violan a niños, matan a niños, hijo mata a su padre mata a su hijo, eh, todo lo que está pasando en este mundo con la viuda, con los huérfanos, con los hijos, a los padres ya cuando están viejitos, ¿verdad que sí? Entonces, el maestro, Jesús le enseña al Padre, mira mi mano, todo eso fue por ello, yo lo compré a precio de sangre, dale un poco más de tiempo. Bueno, lo digo yo, ¿verdad? Que digo yo que seguro que Él hace esto, ¿verdad que sí? Porque dice la palabra que Él es el único intercesor entre nosotros y su Padre, Dios. Entonces María tomó, perdón, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿Por qué no fue este perfume vendido por 30 denarios y dado a los pobres? Oye eso, que por qué no fue vendido este perfume y dado a los pobres. Pero mentira, él únicamente lo hacía porque era el que guardaba la bolsa, ¿no? La bolsa quiere decir el dinero, ¿no? Y de ese dinero él se embolsaba para él, robaba. Hoy en día, ¿qué pasa con muchos? Lamentablemente, muchos que están en la iglesia, muchos pastores, líderes, en el mundo entero. No me refiero a una iglesia en general, a una sola iglesia, en general. Dicen, no, porque esto es para los pobres, porque esto es para esto, pero lo que sobra siempre para los pobres, igual para los pobres, pero mucho para vivir como reyes hoy en día, ¿vale? Lamentablemente, eso está viviendo la iglesia. Por eso está descabezada la iglesia. Y cada día más iglesias son cerradas. Cada día más personas se apartan del propósito de Dios por culpa de la iglesia. Especialmente los pastores, los líderes, porque nada más mencionan el diezmo, el dinero, el esto, el aquello, que dicen que
toma, que si le da 100 a Dios, que Dios te devuelve 200, que si le da 1000 a Dios, que Dios te devuelve 1000. Eso es mentira, porque Dios es el dueño de todo. ¿Mm? Está bien, es bueno, porque bueno, está bien, hay que dar el diezmo, hay que dar la ofrenda, porque la iglesia hay que pagarla, donde nos sentamos, la silla, el agua, la luz, esto hay que pagarla. Y nosotros vamos a beneficiarnos de la palabra, junto, unánime con los hermanos, ¿verdad que sí? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ves? Sustraía. ¿Mm? Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Que María para el día de su sepultura ha guardado ese nardo, ¿no? Ese perfume de nardo para ungirlo antes de su muerte, antes de su crucifixión. Ya Marta estaba preparada, María estaba preparada para ungir al maestro. ¿Ves cómo es Dios? Que Dios tiene todo en orden, todo está, Dios tiene todo, Dios es perfecto. Él sabe todo lo que hay que hacer. Ya Dios tenía preparado quién era que iba a ungir a Jesús antes de morir. No cuando se muera. Porque cuando fue María Magdalena a ungirlo para ponerle la especia, que él estaba en la tumba, ya él no estaba. Ya él no estaba, ya hubiera resucitado. Y ya María lo hubiera resucitado, la hermana de Lázaro. ¿Verdad? ¿Por qué a los pobres siempre lo tendremos con vosotros, lo tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis? A los pobres siempre lo vamos a tener, pero al Señor no. Por eso, como dice cuando Jesús vino a la tierra, ¿no? Perdón, estoy un poco resfriada. Cuando Jesús vino, andaba en la tierra, decía, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Gobernadores siempre vamos a tener en la tierra, pobres siempre vamos a tener. Entonces lo que es del Señor es del Señor, que somos nosotros, la iglesia. La iglesia, a veces este versículo lo confundimos mucho. Muchos lo confundimos, especialmente muchos pastores lo confunden, que cuando dice lo de Dios, lo de César de César y lo de Dios, muchos lo utilizan que es el dinero, y no es el dinero, es nosotros, la iglesia. Está bien, tenemos que diezmar, ofrendar. ¿Por qué? Porque hay hermanos que necesitan, misioneros que necesitan, como estuvimos hablando en estos días en mi congregación, que nosotros somos los que tenemos que ayudar a estos misioneros que están fuera, la iglesia, ¿verdad que sí? Porque van donde nosotros no podemos ir, ¿verdad que sí? A llevar la palabra, que muchas veces muchos están en peligro, ¿verdad que sí? Tenemos que orar mucho por ellos, por esos misioneros, por esos evangelistas que van a países donde solamente con decir que es seguidor de Cristo le quitan la vida a la persona, ¿verdad que sí? Entonces, y la iglesia tenemos que pagarla porque tenemos que tener una silla donde sentarnos. Porque cuando viene el frío, especialmente en los países fríos, cuando llueve, que no es igual que en América. En América, hasta debajo de un árbol, ahí hablamos de la palabra. No tenemos problema. Pero aquí no podemos. Una, que no nos lo permite el Estado. Otra, por el frío. En la calle no podemos. Tenemos que estar en un local. Y tenemos que ayudar a pagárselo al pastor, ¿no? Porque ahí estamos nosotros. Tenemos que pagarlo entre la iglesia, nosotros todos, ¿verdad? Pero no es que le damos ese dinero a Dios, porque Dios es el dueño de todo. Dios no lo suplice, no lo suplice para que nosotros nos da, para que nosotros podamos pagarle. ¿Verdad que sí? Nos suplice un empleo, un trabajo para que trabajemos. Entonces, Dios nos suplice para que nosotros ayudemos a pagar ese local. ¿Verdad que sí? Vamos a ver la traducción, que ya se va a terminar el vídeo. Este versículo no muestra que Judas no estaba
realmente preocupado por los pobres, sino que era un ladrón, nos enseña a ser honesto en nuestras intenciones. Nos enseña a ser honesto en nuestras intenciones. Este versículo nos habla de un hombre que cuestiona porque un perfume costoso no se vendió para ayudar a los pobres. No enseña que a veces la cosa que hacemos por amor a Jesús puede no tener sentido para los demás, pero son valiosas para Dios. ¿Ves? Estas cosas nos enseñan que las cosas que hacemos por amor a Jesús, para Dios son valiosas. ¿Y cuáles son las cosas que hacemos por amor a Jesús? Como por ejemplo, ganar alma para el Señor, amar a los hermanos, orar por los hermanos débiles, orar por los que están ahí fuera, por los enfermos, por la viuda, por los huérfanos, por los presos, por los mendigos, por los miserables, porque él le llama a los que están ahí fuera, que están sin Dios, su miserable, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, ya lo voy a dejar aquí porque ya se va a terminar. Se despide de vosotros la guerrera del Altísimo. Pues hasta la próxima semana que grabaremos otro vídeo. Espero que lo disfruten. Que, bueno, este es del domingo. Vamos a ver si les sirve un poquito de entendimiento para todo, tanto para los cristianos como para los que no son cristianos. Bueno, Dios le bendiga, óculo santo, de parte de la guerrera del Altísimo. Amén. Para la gloria sea para Dios. Y Cristo le ama y Él está a la puerta y dice que si le abre, Él cenará con vosotros y vosotros cenaréis con Él. Amén.